Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos un tema que de verdad, les va a encantar. Si ustedes, al igual que yo, se quedaron pegados a la pantalla viendo el romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin, ese que nos hizo suspirar con cada mirada y cada palabra en Senkalkapm, o Love is in the air como muchos la conocen, prepárense porque vamos a bucear en el mar de los rumores y las esperanzas. El título del vídeo de hoy es una pregunta que resuena en muchos de sus comentarios y que a mí también me quita el sueño. ¿Ander Zel y Kerem Bürsin, corazones en llamas o una nueva sorpresa? ¿Será que ese fuego que vimos en pantalla se ha reavivado en la vida real, o nos estarán guardando alguna otra noticia que nos deje con la boca abierta? La intriga es total. Y antes de lanzarnos de lleno a esta emocionante aventura de investigación y especulación, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les apasione y, lo más importante, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Además, activen la campanita para que les llegue la notificación al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden fuera de la comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Ander Zel y Kerem Bürsin en Senkalkapm fue, sin duda alguna, un fenómeno. No solo conquistaron Turquía, sino que cruzaron fronteras y se robaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La química entre Eda y Serkan, esos personajes que crearon, era tan palpable, tan real, que para muchos de nosotros la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Veíamos sus entrevistas juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus viajes, y crecía la esperanza de que lo que vivíamos en la pantalla, de alguna manera, se estuviera replicando en sus vidas. Y así fue. Durante un tiempo la pareja Ande y Kerem se convirtió en una de las más seguidas y queridas del panorama internacional. Compartieron momentos de su vida cotidiana, celebraron éxitos juntos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos. Sus seguidores vivían cada etapa de su relación como si fueran parte de ella, y la verdad es que no es para menos, nos regalaron momentos de pura felicidad y optimismo. Sin embargo, como en toda historia, hubo un punto de inflexión. Las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público, atraviesan diferentes fases. Y lamentablemente llegó un momento en que las noticias sobre una posible separación empezaron a circular. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, para aquellos que habían invertido tanto emocionalmente en verlos juntos. Se habló mucho, se especuló aún más y la confirmación de que sus caminos habían tomado rumbos distintos dejó un sabor agridulce en la boca de muchísimas personas. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? La vida sigue, las carreras evolucionan y, en el mundo del entretenimiento, nunca se sabe qué nos depara el futuro. Y aquí es donde entra la gran pregunta que da título a nuestro vídeo. Últimamente hemos notado algunos movimientos, algunas pistas, que han reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. ¿Estamos hablando de meras coincidencias, de gestos de amistad, o hay algo más profundo gestándose entre Ander Zel y Kerem Bürsin? Por un lado, hemos visto a Ande brillando en sus proyectos personales y profesionales, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y expandiendo su carrera a nivel internacional, algo que me llena de orgullo verla lograr. Y Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, explorando nuevos horizontes en su carrera actoral y en otras facetas del mundo audiovisual. Cada uno ha seguido su camino construyendo sus propios éxitos, y eso es algo digno de admirar. Sin embargo, la conexión que existió entre ellos, esa chispa innegable que cautivó a millones, parece ser algo que el público no olvida fácilmente. Y es precisamente esa memoria colectiva, sumada a ciertas señales recientes, lo que ha puesto a todos a especular. ¿Han sido coincidencias, como les decía? ¿Han coincidido en eventos, se han dado me gusta en redes sociales, se han intercambiado algún comentario amistoso? Sí, y en el mundo de las redes sociales, estos pequeños gestos pueden ser interpretados de mil maneras. Se rumorea que podrían haber coincidido en algún evento social, o que se han enviado mensajes privados que de alguna manera han llegado a oídos de la prensa. Y aquí es donde entra nuestra labor de detective de fans. ¿Son estas las señales de que Corazones en Llamas está a punto de resurgir? ¿O estamos ante una nueva sorpresa, algo completamente inesperado que nos tiene preparados? Imaginen por un momento, y esto es solo una especulación divertida, la posibilidad de que vuelvan a trabajar
Entonces en un nuevo proyecto. Sería un bombazo. Podría ser una serie, una película, algo que nos devuelva esa magia que tanto amamos. La química entre ellos era tan especial que cualquier colaboración futura estaría destinada al éxito, o al menos, a generar un revuelo mediático sin precedentes. Por otro lado, también existe la posibilidad de que, a pesar de las especulaciones, cada uno siga su vida individualmente, y que las coincidencias sean simplemente eso, coincidencias. Quizás se tengan un gran aprecio como colegas y como personas que compartieron una etapa importante de sus vidas, y esos gestos son simplemente el reflejo de esa buena relación. A veces el deseo de ver a nuestras parejas favoritas juntas nos lleva a interpretar señales que quizás no tienen la magnitud que les atribuimos. Pero, ¿qué dicen ustedes? Esta es la parte que más me gusta de nuestros vídeos, interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. ¿Creen que Andy Ercel y Kerem Bürsin podrían tener una reconciliación amorosa? ¿O creen que lo que se viene es una colaboración profesional, un reencuentro artístico que nos volverá a emocionar? O quizás simplemente todo esto es fruto de nuestra imaginación y de las ganas de revivir esa historia que tanto nos atrapó. He estado leyendo sus comentarios en vídeos anteriores y he visto que muchos de ustedes comparten esta misma inquietud. Hay quienes confían plenamente en que el amor que se profesaban ha sido lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Otros, más pragmáticos, apuestan por un reencuentro profesional, argumentando que sería una jugada maestra para sus carreras y para el disfrute de los fans. Y también están aquellos que con un toque de nostalgia simplemente desean verlos felices, ya sea juntos o por separado, y agradecen los recuerdos que les dejaron. El debate está servido y la verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo queda en el terreno de las suposiciones. Y es precisamente esa incertidumbre, ese misterio, lo que mantiene viva la conversación y el interés. Las redes sociales son un hervidero de hipótesis, y cada nuevo me gusta, o cada coincidencia es analizada al milímetro. Lo que sí está claro es que Andy Ercel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en la industria y en el corazón de sus seguidores. La forma en que se entregaron a sus personajes y a la historia fue excepcional. Y es natural que la gente quiera seguir viéndolos juntos, ya sea en la pantalla o, quién sabe, en la vida real. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, la pregunta sobre si Andy Ercel y Kerem Bürsin tienen corazones en llamas, o si nos esperan una nueva sorpresa, sigue abierta. Hemos repasado la increíble conexión que mostraron en Senkalkam, su relación en la vida real, su posterior separación y las recientes especulaciones que han surgido. La posibilidad de un reencuentro, ya sea amoroso o profesional, es un tema candente que ilusiona a muchos fans. Sin embargo, también es importante mantener los pies en la tierra y recordar que hasta que ellos no se pronuncien, todos son rumores y deseos de la audiencia. Les agradezco de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte activa de nuestra comunidad y por compartir mi entusiasmo por estas historias que nos roban el aliento. Sus opiniones son el motor de este canal, así que por favor, no se queden callados. Déjenme en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro? ¿Qué tipo de sorpresa les gustaría que nos tuvieran preparada? Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, un último y crucial llamado a la acción. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, regálenme un buen asterisco me gusta asterisco. Su like nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, con todos aquellos que aman las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no son parte de esta familia, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguro vendrá cargado de más sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho.